Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Orlando Jorge Mera. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico. Muy contento de estar de nuevo en tu programa. Doctor, el medio ambiente siempre es un foco de atención en un pueblo, en un país, en una determinada demarcación. Están el efecto invernadero, también el control que hay que tener sobre el ecosistema para preservarlo y consecuentemente que haya recursos naturales como el agua, la flora y la fauna. ¿Cómo andamos en todos esos aspectos en el país? ¿Cuál es el estamento y los niveles de control y sistemas de consecuencias que hay actualmente? Mira, República Dominicana, y siempre es bueno reiterarlo, somos parte de una isla, la Hispaniola, que está compartida entre dos naciones, Haití y República Dominicana. Siempre es bueno tener esta realidad que enfrentamos. Haití tiene menos del 1% de cobertura forestal en Haití. Nosotros tenemos 43% de cobertura forestal. Solo el año pasado plantamos 10 millones de árboles de protección en el país. Y evidentemente tenemos que enfrentar la realidad del cambio climático que se nos presenta de la siguiente forma. Tenemos el sargazo que antes no era una realidad permanente, pero hoy día tenemos sargazo en República Dominicana. Tenemos el efecto de la erosión de nuestras costas y las playas de nuestro país. Lo vemos, si tú vas a las terrenas, te vas a dar cuenta de cómo el mar se ha ido tragando y cómo el mar está muy cerca ya de las costas en las terrenas. Y eso lo vemos en otras partes del país. Y por otro lado, Haití, como dije, tiene un proceso de desertificación. Desertificación significa que no hay agua. Entonces, ese proceso de desertificación que tiene Haití, para nosotros representa una amenaza latente que tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que no pase de la frontera hacia el país de República Dominicana. Entonces, teniendo eso presente, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Primero, hemos plantado 10 millones de árboles el año pasado y estamos ahora iniciando un proceso en las cuencas hidrográficas del país para ampliar nuestra cobertura forestal en las cuencas hidrográficas para que puedan tener la fortaleza de poder brindarnos agua en los próximos 50 años. Por otro lado, seguimos plantando árboles de protección e igualmente estamos plantando mangles en las costas este y sur de la República Dominicana, porque los mangles son la forma más económica de poder enfrentar a los fenómenos atmosféricos que nos vienen a República Dominicana. Claro, estamos plantando mangles hoy día pensando no en ti ni en mí, sino pensando en las generaciones que vienen detrás de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que dentro de 20, 30, 40 años tengan una barrera que pueda contener la fuerza con que vienen los huracanes y los fenómenos atmosféricos en la República Dominicana, además de que los mangles son una fuente importante para la fauna marina de nuestro país. Entonces, básicamente, esa es nuestra realidad. Haití está en el lugar número 3 de los países más afectados por el cambio climático y República Dominicana está en el lugar número 12 de los países más afectados por el cambio climático, por nuestra condición de isla. Y es importante, y aprovecho tu programa porque hay dominicanos que viven de espaldas al mar. Hay dominicanos que creen que estamos viviendo en un continente o que vivimos en Centroamérica. Y efectivamente nosotros vivimos en una isla.
rodeada de mar y tenemos que vivir de frente al mar y tenemos que protegerlo y al mismo tiempo saber vivir del mar. Entonces, es clave el de que protejamos el mar, el océano, pero al mismo tiempo saberlo conservar y evidentemente sacar el provecho debido para la pesca de determinadas especies. En el caso del mar, han tenido que desalojar personas de las costas marinas que estaban claro, habituados allí. Claro, porque tú sabes que por ley los 60 metros de playa o los 60 metros dentro de las costas son áreas protegidas. Por lo tanto, deben ser respetados y no deben haber ningún tipo de negocios o de casas o propiedades dentro de esos 60 metros. Igualmente, en las orillas de los ríos, en los 30 metros de orilla de los ríos, tampoco debe haber, obstáculos que impidan el tránsito. Entonces, el tránsito de personas. Entonces, ese forma parte de nuestro trabajo, el de defender esos 60 metros de playa o de mar y 30 metros de orilla de los ríos. ¿Cuántos operativos han tenido que realizar para tratar de hacer obligatoria esta norma? Mira, los operativos de esa naturaleza realmente nos hemos enfocado en las zonas turísticas, donde en el pasado reciente habían, digamos, por decir así, pequeñas plazas donde se expendían productos y donde también había tráfico de drogas y otras cosas más. Nosotros lo pudimos desocupar y recuperamos esos 60 metros de playa. Entonces hemos hecho algunos 10 o 15 operativos de esa naturaleza. En el caso de la depredación, hay gente que se le ha ido la mano con los cortes de árboles o algún que otro permiso que pudiera darle medio ambiente. Es el mismo caso que ocurrió en los Alcarrizos, donde hubo una gran tala. Sí, claro. Mira, en el curso en este año y 8 meses de gestión, nosotros hemos sometido a la acción de la justicia más de 2.300 casos. Estos sometimientos los hemos hecho sin distinción alguna, entre políticos del pasado del presente, militares del pasado del presente, porque en materia de medio ambiente no puede haber distinción política, porque nos estamos jugando nuestra casa común, nos estamos jugando nuestro país, nos estamos jugando el presente y el futuro de la nación dominicana. Por lo tanto, hemos tenido una actitud bastante férrea con relación a esto. Y como tú bien señalas, recientemente en la alcaldía de Palmarejo Villalinda, director municipal de esa comunidad, cometió un crimen ambiental y fue que deforestó alrededor de unos 3.000 metros cuadrados de caoba que habían sido plantadas allí entre el 2008 y el 2011 y por lo tanto lo hemos sometido a la acción de la justicia. Igualmente hemos hecho esto con coroneles de la policía activos, entre otros. Entonces, le pedimos a la Procuraduría de Medio Ambiente, que no depende del Ministerio, sino depende de la Procuraduría General de la República, que adopte las medidas del lugar, que se sancione a quienes han sido responsables de estos hechos y podamos entonces que la sociedad vea que un crimen ambiental es igual como si se tratase de un crimen de una persona. Entonces, estamos en ese propósito. Tenemos que defender nuestro medio ambiente. Lo hemos visto ciertamente muy activo con respecto a los controles, la persecución de los delitos ambientales y procurar que se establezcan los sistemas de consecuencia.
También está otro asunto no menos preocupante, como es la contaminación de las costas y de los afluentes que van hacia el mar. ¿Cuáles medidas de controles están tomando en ese bueno, sentido? ahí es muy buena tu pregunta, porque realmente la principal fuente de contaminación que tenemos en la República Dominicana son los 240 vertederos que tenemos a cielo abierto en el país. Evidentemente, esto es un tema que tiene años en nuestro país, no es un tema que ha sido creado ahora, sino que tenemos años con esto. Y afortunadamente ya contamos con la ley de residuos sólidos, contamos con la reglamentación, contamos con el fideicomiso público-privado DO Sostenible, Dominicana Sostenible. Y entonces te informo que hemos decidido entre el 2022 y el 2023 atacar a unos 90 vertederos a cielo abierto que tenemos en el país, que básicamente están comprendidos en las zonas turísticas de Puerto Plata, Nagua, María Trinidad Sánchez, Samaná, Miches, El Ceibo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. Con ello vamos a estar reduciendo de la lista de 240, vamos a estar atacando 90 vertederos, lo vamos a eliminar y entre este año y el año 2023 estaremos licitando, haciendo convocatorias en las cuales hay un sector privado que está muy interesado en participar en este tema. Para lo siguiente, nos vamos a olvidar de una vez y por todas de la palabra vertedero, nos vamos a olvidar de una vez por todas la palabra vertedero a cielo abierto, ya eso no será parte de nuestro vocabulario, sino que lo que vamos a tener son sitios de disposición final. Y estos sitios de disposición final van a tener también unas plantas que van a reciclar, que van a transformar los plásticos y le van a dar un segundo uso a esos plásticos. La idea es la siguiente: digamos que de 100% de lo que hoy es basura, real efectivamente estas plantas van a trabajar probablemente el 90% de esos plásticos y de esos residuos, y entonces solo el 10% va a ir al sitio de disposición final. Esto será una verdadera revolución en República Dominicana, y ya lo interesante es que ya dentro de 3 o 4 meses ya podremos exhibir esto que te estoy comentando, para que sea ya algo que lo palpemos y lo veamos, y entonces poder marcar ese antes y ese después. Con ello vamos entonces a tener menos plásticos en los ríos, menos plásticos en el mar. Evidentemente, esto no es un tema de la noche a la mañana, los problemas medioambientales no se resuelven así, toman cierto tiempo, pero te puedo decir que en espacio de 2 o 3 años vamos a ver una gran diferencia en República Dominicana en ese sentido. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Orlando Jorge Mena, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. De carne y hueso, que está trabajando casi todo el día completo, enfrentando las distintas situaciones y siendo un presidente que le da seguimiento a todo. Segundo, hemos reactivado obras y servicios en todo el territorio nacional. Tercero, hemos enfrentado la corrupción y ya hoy podemos decir que no hay impunidad en República Dominicana. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Orlando Jorge Mena,
ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dirigente del PRM. Doctor, la política está caliente, aunque no estamos en campaña, los partidos están internamente calentando sus motores. El PRM no es la excepción, porque además tiene que responder porque está en el gobierno. Correcto. ¿Cómo usted ve la situación política actual del PRM de cara a las elecciones del 2024? Mira, el Partido Revolucionario Moderno es hoy día la principal fuerza política del país. Es un partido que desde el año 2015, cuando fue fundado, estamos en el 2022, o sea, hace 7 años fue fundado el Partido Revolucionario Moderno, y en 7 años, en el 2016, alcanzamos la característica de partido mayoritario, éramos el número 2 en la boleta electoral, y ahora en el 2020 hemos alcanzado la casilla número 1. Somos el principal partido político del país. Evidentemente, gobernar la República Dominicana en estos tiempos difíciles ha sido una tarea de mucha experiencia y al mismo tiempo de muchas enseñanzas. Hay que recordarle a los dominicanos de que acabamos de salir de la pandemia del COVID-19 y que hemos sido de los países que mejor récord han tenido en el tratamiento de la pandemia del COVID-19. Y por otro lado, cuando se iniciaba el proceso de reactivación de la economía, ahora viene este conflicto de Rusia y Ucrania, conflicto bélico, que sin lugar a dudas tiene un impacto en países como el nuestro, que dependemos mucho de insumos agrícolas como materias primas. A veces la gente no lo entiende, pero Ucrania es de los países mayores productores de insumos agrícolas, de materia prima, para el mundo entero. Y por lo tanto nosotros somos perjudicados por ese conflicto. Y por otro lado, el hecho de que el mundo estuviese paralizado en el año 2021 por efecto del COVID ha provocado, ahora que se produce esta apertura en medio de estas circunstancias complicadas, se produce una inflación en todo el mundo y que afecta también los temas de los combustibles, entre otros, y como se sabe, República Dominicana está también afectada por esto. Entonces, en medio de esas circunstancias, el PRM está gobernando la República Dominicana. ¿Qué podemos exhibir? Bueno, primero, podemos exhibir que tenemos un presidente de carne y hueso que está trabajando casi todo el día completo, enfrentando las distintas situaciones y siendo un presidente que le da seguimiento a todo. Segundo, hemos reactivado obras y servicios en todo el territorio nacional. Tercero, hemos enfrentado la corrupción y ya hoy podemos decir que no hay impunidad en República Dominicana, quien comete un delito o un hecho de corrupción es sancionado y sometido a la acción de la justicia, no importa de qué partido sea, y esto es muy importante. El hecho de que la Procuraduría General de la República sea una funcionaria que sea independiente del Poder Ejecutivo, eso es importantísimo. De igual manera con los demás poderes del Estado. Entonces, el PRM se encamina a continuar siendo la principal fuerza política del país. Claro, no estoy diciendo que el camino sea color de rosa, pero ya hemos iniciado el proceso interno de la elección de la directiva nacional y esperamos que esto culmine exitosamente para el mes de julio de este año. O sea, ya el mes de julio de este año el PRM tendría que decidir sobre también el candidato presidencial. No, o sea, al mes de julio de este año ya deberemos haber terminado toda la cuestión de la elección de nuestros organismos partidarios como manda la ley de partidos. Entonces, después de ahí se inicia el proceso de selección de las candidaturas congresuales y municipales de cara al año 2024. Esto no tiene necesariamente que iniciarse en este año, pero es de los temas que vienen inmediatamente después de la renovación partidaria.
el PRM sorteó sin ninguna dificultad este proceso actualmente. Hay algunas voces disidentes como la de Guido y Ramón Alburquerque. ¿Cree usted que esto puede armonizarse más adelante y el PRM estar Bueno, en una situación de tranquilidad interna? Es que el PRM está tranquilo. O sea, decidimos todo esto conforme a la Constitución, conforme a la ley, y por lo tanto el tránsito que hemos tenido ha sido con la tranquilidad necesaria. Y así lo seguiremos haciendo. El PRM es un partido eminentemente legalista y por lo tanto sus actuaciones están enmarcadas dentro de la Constitución y las leyes del país. El presidente Luis Abinader insiste en la reforma constitucional procurando fortalecer y blindar, diríamos, a figuras como un procurador independiente, la redefinición de la celebración de las elecciones separadas y otras figuras que son de gran trascendencia planteadas ahí. Sin embargo, la oposición entiende que este no es el momento para plantear una reforma constitucional. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Fíjate, yo pienso lo siguiente, o sea, tuvimos 16 años de gobierno del Partido de Liberación Dominicana. ¿Y a qué nos acostumbró el Partido de Liberación Dominicana? A hacer reformas constitucionales con fines de establecer o no la reelección presidencial, temas coyunturales, individualistas, para favorecer o no a quien tuviera en el Palacio Nacional. Y Luis Abinader, en un ejercicio democrático, ha dicho claramente, sin cartas debajo de la manga, que esta reforma constitucional a la que aspira es para fortalecer el mecanismo de independencia del Ministerio Público, para no continuar con un Ministerio Público que dependa directamente de las directrices del Poder Ejecutivo. Ahora eso está sucediendo, la independencia del Ministerio Público, por la voluntad propia del presidente Luis Abinader. Pero lo que él quiere y lo que queremos los PRMistas es que esto se establezca para no volver hacia atrás en el futuro. Entonces, realmente, esto me recuerda, guardando las distancias, lo que decía el doctor Balaguer con respecto al neotrujillismo, que era muy fácil endilgarle al otro las faltas mías. Entonces, yo atribuyo a que los que han hecho reformas constitucionales llevándose por encima a la sociedad dominicana e impulsando la reelección presidencial en momentos clave de la historia dominicana, hoy día se quieren exhibir como que son los paladines de la antirreforma a la Constitución de la República, cuando el gobierno ha dicho claramente cuáles son los puntos que se abordaría en esta reforma constitucional. Y me queda claro de que la posición del presidente Abinader es la posición correcta, es la posición que quieren muchos dominicanos, y yo espero que puedan reflexionar para que podamos tener una reforma constitucional y que evidentemente devolvamos la independencia del Ministerio Público, entre otras reformas que son exclusivamente de carácter general, no para beneficiar ni al presidente ni a nadie en particular. Uno de los elementos que argumenta la oposición frente a esta propuesta de reforma constitucional es que subyace el interés de que se baje el porcentaje para la elección presidencial, o sea, que se establezca que en vez de 50 pueda ser un 40%. No, es que esa posición no está consignada en el documento contentivo de la reforma constitucional que ha planteado el presidente Luis Abinader al seno del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, insisto, Luis Abinader es una persona transparente, no tiene cartas ocultas. Aquí no hay cartas ocultas. Esto no es como el PLD, que hacían una reforma constitucional y al final del día era para satisfacer los intereses personales del presidente de turno. Este no es el caso.
los funcionarios dirigentes del PRM están desplazándose hacia el interior, hacia las provincias, para cumplir una misión encargada por el presidente Luis Abinader. ¿Qué usted cuenta acerca de esto? Mira, es muy importante este contacto que tendremos. El gobierno ha estado siempre en contacto con los diferentes sectores de la vida nacional y en las distintas provincias, pero es un momento importante de la vida nacional para pasar revista en las mismas provincias con relación a qué ha estado haciendo el gobierno, qué queda pendiente por hacer y qué otras observaciones habrían en un diálogo con los distintos sectores de la sociedad en cada una de estas provincias. En lo particular, yo estaré en la provincia de Puerto Plata y esperamos tener un diálogo fructífero con los distintos sectores. Y importante, este gobierno escucha, este es un gobierno que dialoga, un gobierno que toma muy en serio el arte de ser funcionario y el arte de gobernar, y que por lo tanto entiendo que va a dar muy buenos resultados estos encuentros y nos va a permitir también entender qué problemática existe que quizás no se le ha estado dando el debido seguimiento, pues este es el mejor momento para ello. ¿Qué usted cree acerca de las elecciones del 2024 y la figura del presidente Luis Abinader, cuando vemos que, por ejemplo, en la oposición está definido que Leonel Fernández pueda ser uno de los contrincantes, no así en el PLD todavía? Mira, yo pienso que las cosas tenemos que llevarlas, no podemos colocar los bueyes delante de las carretas o las carretas delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque estamos ahora en un momento en el que los dominicanos estamos viviendo una situación en que hay que solucionar distintas problemáticas que tienen años sin resolverse, y este gobierno está decidido a producir ese cambio político, como era el tema de la corrupción, como era el tema de la impunidad. Ya hoy día hay sanción contra la corrupción, hoy día no hay impunidad en República Dominicana, y por lo tanto cada cosa viene en su momento. Ahora es indudable, Luis Abinader es el líder del Partido Revolucionario Moderno. Entonces es una cuestión de esperar el momento. Todavía nos queda un tiempo corto para los temas de la elección de los candidatos a nivel presidencial, a nivel congresual y municipal, y me queda algo muy claro. El PRM es el principal partido político del país. El pueblo dominicano, en términos generales, apoya y favorece actualmente el liderazgo del presidente Luis Abinader, y por lo tanto no hay que morirse ante la víspera. Nos queda un tiempo para tomar esas decisiones. ¿Cómo ve usted el comportamiento de los PRMistas con relación a las oportunidades? ¿Ya ha bajado la guardia en ese sentido? Sí, yo pienso que hay muchos PRMistas que han tenido posición a nivel de empleomanía en el gobierno, de empleos en el gobierno. Evidentemente pueden quedar algunas situaciones que deban corregirse, pero en términos generales el partido está en las calles, continuará en las calles y seguirá defendiendo la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Agradecemos su comparecencia gratísima aquí en Esferas de Poder para hablarle acerca de su ejecutoria al país desde medio ambiente y en el estamento político. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dirigente del PRM, el doctor Orlando Jorge Mera. Proseguimos con nuestro contenido.